Hola chicos. Bueno, acabo de hacer un vídeo y he decidido que voy a hacer otro. Tengo tiempo. Es verdad que voy un poco con el tiempo limitado porque ayer fue San Valentín, San Valentine, y resulta que no hice nada especial con mi pareja. Y hemos decidido que lo vamos a hacer hoy. Entonces, esta tarde-noche pues voy a estar bastante ocupado, tengo que ver qué ropa me voy a poner, bla, 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 y voy a estar liado. Entonces, tengo un ratito ahora para hacer este vídeo y ya corto. Porque si no, la vida no me da para más. Bueno, nada, que hoy os... Bueno, ahora os quiero hablar, en estos momentos os quiero hablar del tipo de macetas, ¿no? De las macetas en general. Es un tema que, bueno, todos más o menos sabéis lo que es una maceta y conocéis las típicas macetas. Pero me gustaría hablar en profundidad sobre el tipo de macetas y ventajas y desventajas, ¿no? De cada una de ellas. Antes de nada, bueno, hay que decir que hoy en día cualquier objeto se puede utilizar como maceta. Yo he visto plantas en ollas, he visto plantas en tazas. Cualquier objeto sirve. Y lo veo estupendo porque le das una segunda vida al objeto. Si hay algo en tu casa que ya no usas, pues leche, lo puedes usar como recipiente para meter ahí tu planta. Lo veo estupendo. Pero que tienes que tener en cuenta un par de cosas. Uno, el material de ese objeto. Es bueno que ese material transpire, que sea un objeto transpirable. Es bueno porque eso le aporta salud a la planta, ¿vale? Y punto número dos, el tema del drenaje también. Si el objeto no tiene ningún agujero, intentad hacérselo para que el agua, cuando reguéis, salga por ese agujero o esos agujeros, uno o varios. En caso de que no lo hagáis, pues ya tenéis que tener en cuenta que al regar no debéis pasaros. No debe haber encharcamiento nunca. Un truco, regar con pulverización, pulverizando el sustrato. Y así podéis conseguir que el sustrato esté húmedo sin pasaros, ¿vale? Nunca debe quedar agua retenida en la maceta. Bueno, en el recipiente donde tengáis la planta. Bueno, ahora os voy a hablar de lo que son las macetas que conocemos como tal. O sea, las macetas que se crean, se fabrican para ser recipientes donde meter el sustrato con las raíces de nuestras plantas. Vamos, las macetas de toda la vida. Hay diferentes tipos. Para hablaros de todo esto voy a poner la otra cámara, la trasera, y así os voy enseñando y comentando a la vez cositas, ¿vale? Venga, pues ahora, vais a dejar de verme, ya sé que soy muy guapo, pero ahora mismo os voy a enseñar las plantas y las macetas en concreto más bien. Bueno, vale, aquí estamos. Vamos a empezar hablando de qué empezamos a hablar. ¿Sobre qué empezamos a hablar? Sobre las macetas textiles. Aquí las tenéis, chicos. Son unas macetas que antiguamente no se usaban, pero con el tiempo se están empezando a usar cada vez más y más y más. Yo estoy encantado con este tipo de macetas, ¿vale? Aquí tenéis una, ahí tenéis otra. Tenéis también, mirad, una suculenta con su maceta textil. Las plataneras en una pedazo de maceta gigante textil. ¿Veis? Que por cierto también tengo ahí un fresal, no sé si da fresas o fresones, pero mirad qué cosa más bonita. Y además tiene fruto y todo, o sea, maravilloso. La idea es que repoble todo, que todo el sustrato en la capa superficial, que se llene todo con esta planta. Esa es la idea. Bueno, aquí tenéis otra maceta también, textil, ¿vale? Con unas plataneras que están por ahí detrás y la estrelicia. Y luego pues tenéis también el aloe vera este con sus hijuelos en esta maceta. Bueno, pues nada, ¿qué deciros de esto? Vamos a empezar por el inconveniente, porque solo veo, bueno, un par de inconvenientes tiene. Primer inconveniente, son flexibles. Eso es bueno porque permite, a la hora de almacenar estas macetas, ¿vale? Si un día la usamos, esta por ejemplo, y de repente digo, ay, ya no... De repente quiero dejar de usarla, ¿vale? La limpio y la puedo doblar muy bien, entonces no ocupa espacio. Si tú doblas esta maceta, no ocupa espacio y se dobla muy fácil porque es flexible. Eso es una ventaja. Inconveniente, que yo, por ejemplo, cuando planto una planta, nunca mejor dicho, siempre dejo un hueco, ¿vale? ¿Veis este hueco? Desde la superficie del sustrato hasta aquí, ¿vale? No me gusta llenar el sustrato hasta los topes. No me gusta dejar un hueco aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué hago eso? Bueno, lo hago porque así cuando riego el agua no se me va, ¿vale? No se me desparrama. Y en segundo lugar, para evitar que caiga sustrato o piedras que pongo, que se caigan fuera de la maceta. Entonces dejo un hueco para dar margen, ¿no? Lo malo de estas macetas es que, mirad,
como son flexibles, donde no hay sustrato, pues se doblan, ¿ves? Es lo único malo que tiene, pero por lo demás, van muy bien. Os voy a explicar las ventajas. La primera ventaja, pues lo que os he dicho, que son muy flexibles, se pueden doblar, son muy ligeras también, muy ligeras, ¿vale? Y eso es maravilloso. Segunda ventaja, son súper transpirables, transpiran muy bien. Eso permite que las plantas estén bien oxigenadas, que el sustrato esté bien oxigenado y permite que no, digamos que impide que el sustrato retenga demasiada agua, demasiada humedad, ¿vale? Evita encharcamientos también. Cuando regáis este tipo de plantas, yo cuando las riego muchas veces noto cómo el agua sale por aquí, por los laterales. ¿Por qué? Porque tiene muchos poros y transpira muy bien, ¿vale? Y eso es fantástico para las plantas. Además, este tipo de macetas suelen ser muy beneficiosas, estas macetas, para las raíces de las plantas. Porque las raíces normalmente en otro tipo de macetas crecen de manera circular, ¿vale? Y es como que se estrangulan. Sin embargo, estas macetas permiten que las raíces se ramifiquen más. Entonces, por ejemplo, si ponéis algún tipo de planta comestible o lo que sea, ¿vale? Que genere frutas o lo que sea, este tipo de maceta va a permitir que tengáis una mayor producción de frutas, por ejemplo, ¿vale? Es muy beneficioso para la planta, para las raíces de la planta. Se va a ramificar mucho más las raíces, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir de esto? Y poco más. Yo lo que hago es que en vez de poner, como son... Ah, bueno, otra cosa. Al ser tan ligeritas, ¿vale? Son muy ligeritas. Y eso es fantástico para colocar plantas que necesiten macetas muy grandes, ¿vale? Por ejemplo, esta pedazo de maceta. Es muy ligerita. Hombre, ahora mismo pesa mucho porque lleva todo el sustrato, lleva piedras, pero cuando no tiene nada dentro, cuando no tenía nada, no pesaba nada. Entonces, era muy fácil de manejar. Es una maceta que cuando está vacía se maneja muy fácil. Por otro lado, tiene un precio muy económico. Estas macetas son muy baratas. Imaginaos, estas plataneras en una maceta de este tamaño, pero de plástico o de barro, que de barro a lo mejor ni existe, porque yo no he visto macetas así de barro, ¿vale? Pero si existiera, imaginároslo. ¿Cuánto puede costar una maceta así de plástico o barro? Muchísimo dinero. Y estas macetas son baratísimas, para colmo. Es que son baratísimas. Entonces va muy bien. Otro inconveniente que no he dicho, que duran menos que las de plástico y las de barro, ¿vale? Son menos duraderas. Pero bueno, tampoco pasa nada. Tampoco va a durarte un mes ni 3 meses. Estas macetas te van a durar años, ¿vale? Seguimos con ventajas. ¿Qué más os puedo decir? Pues poco más. Se puede poner cualquier tipo de planta, ¿eh? Porque tengo plataneras, tengo aloe vera, que es una suculenta, tengo otra suculenta, ahí también tengo suculentas, y aquí tengo una locasia, ¿vale? Yo este tipo de macetas las utilizo para ponerlas en exterior, ¿vale, chicos? Las pongo en exterior, en interior no las uso en exterior. ¿Y qué más os digo? Y que en vez de plato, como las macetas suelen ser grandecitas, si os dais cuenta no son pequeñas. En vez de poner platos, pongo las macetas encima de ladrillos, de algo. En este caso, ¿veis? He puesto unos ladrillos debajo. ¿Para qué? Porque al regar el agua se sale y entonces así permito que salga hacia el suelo. Y no me gusta que la maceta esté en contacto con el suelo. Entonces, para evitar eso, lo que hago es poner unos ladrillos. Pues se pueden poner ladrillos, baldosas, lo que sea. O incluso platos también se puede poner, ¿vale? Pero si no pongo plato, me ahorro luego tener que quitar el agua de los platos. Porque sí, señores, hay que quitar siempre el agua de los platos. Siempre hay que vaciar los platos y quitarles el agua, ¿vale? Si la maceta es muy grande, podéis hacer lo que yo hago, mirad. Por ejemplo, en esta maceta, ¿veis el plato? Cuando se llena de agua, cojo una esponja y voy vaciando. Con la esponja voy absorbiendo ese agua hasta que no queda nada. Es un truco para poder quitar agua sin tener que levantar las macetas, ¿vale? Pero sí, cuando reguéis o cuando llueva mucho, por favor, quitad el agua de los platos, porque ese agua solo puede llevaros a la pudrición de las raíces. Dicho esto, pues eso, mis macetas textiles, como son grandes, pues encima de ladrillos y ya está, ¿vale? Siguiente tipo de maceta. Vamos a hablar de las macetas de barro. Pues estas de aquí, ¿vale? Las típicas macetas de barro, que es lo que más tengo yo aquí fuera, ¿vale? Y son las que uso también en el patio interior, ¿vale? Yo en interior tengo macetas de barro, ¿vale? Pero bueno, la maceta de barro, ¿qué podemos decir de ellas? Pues que también van muy bien.
también las puedo aconsejar. Aconsejo las textiles y también aconsejo las de barro. Porque las de barro también transpiran muy bien, y son bastante saludables para las plantas, ¿vale? Es verdad que para el tema de las raíces parece ser que va mejor las textiles, pero bueno, las de barro también te van a funcionar muy bien, ¿vale? También las aconsejo para el cultivo de plantas, ya sean plantas que necesitan más agua, menos agua, es lo mismo, ¿vale? Y luego tenemos las macetas de plástico. Casi no tengo, ¿eh? Tengo esta, por ejemplo. Tengo también esta de aquí, ¿vale? Es que tengo poco más. Creo que tengo alguna más de plástico. Bueno, y tengo esta suculenta también, que la rescaté de la basura, la tengo en una maceta de plástico. Bueno, ¿qué pasa con las macetas de plástico? Yo no las aconsejo. Se pueden usar de manera puntual, ¿vale? Sin problema. Pero yo, sinceramente, os aconsejo mejor una maceta textil o de barro. Las de plástico, si las usáis, las aconsejo más, sinceramente, para plantas que tengan más requerimientos hídricos, con más necesidad de agua. Porque las macetas de plástico, que por cierto no son tan baratas, a veces algunas macetas de plástico, el precio es parecido a la maceta de barro, que yo lo he visto. Es verdad que algunas me llegan a encontrar macetas de plástico muy económicas, ¿vale? Pero también he encontrado algunas que tienen un precio parecido al barro, a las macetas de barro, ¿vale? Son más económicas las textiles. Y la maceta de plástico, pues lo que os he dicho, que el precio es parecido al de barro y algunas sí que es verdad que son más económicas que las de barro, ¿vale? Bueno, lo que os quiero decir, que lo aconsejo para plantas que quieran más agua, ¿vale? Que no les importe tanto que haya agua en el sustrato. Yo, por ejemplo, vosotros diréis, pero vamos a ver, tienes una suculenta en una maceta de plástico. ¿Tienes un cactus en una maceta de plástico? Sí, pero yo no os lo aconsejo. A mí me está funcionando, pero no os lo aconsejo. Tened en cuenta que yo cuido muy bien y mucho las plantas, pero en realidad es más beneficioso otro tipo de maceta, ¿vale? Sobre todo para estas plantas que no requieren tanta humedad en el sustrato. El plástico retiene mucha humedad, ¿vale? Es el gran inconveniente. Y luego otra cosa, que como no transpira bien, si ponéis el plástico o macetas de plástico al sol, os aconsejo que intentéis tapar esas macetas con algo, porque si no se cuece, coge mucho calor, mucha temperatura ese sustrato y se cuece al sol, ¿vale? Esta estrelicia, por ejemplo, tiene maceta de plástico. ¿Por qué maceta de plástico? Porque antes no caí en comprar macetas textiles para estas plantas, caí después. Por eso estas plataneras y estas plataneras de aquí y esta estrelicia, ¿vale? Por eso estas plantas sí que están en maceta textil, porque caí después. Pero antes de trasplantar estas plantas, trasplanté esta antes. Y no caí en las macetas textiles. Entonces compré una maceta de plástico grande y fijaos lo que tuve que hacer. ¿Veis las cañas? ¿Veis lo que he puesto? Eso es para evitar que el sol, porque aquí era el sol en verano bastante, eso es para evitar que el sol dé mucho a esas macetas y queme las raíces de las plantas, ¿vale? Bueno, macetas de plástico, ya sabéis, yo no las aconsejo absolutamente para nada. Pero bueno, como de manera puntual, si lo hacéis mejor para plantas que no requieran mucha agua. Y si las ponéis al sol, ya sabéis, tenéis que revestirlas con algo, ¿vale? Otra cosa, respecto a las macetas de barro, tenemos las macetas de barro, pero que están, ¿veis? Esmaltadas. Eso es como si fuera de plástico, os lo aviso, porque hay macetas preciosas de barro que están pintadas o esmaltadas, todo eso quita transpiración a la maceta. Entonces, aunque quede muy bonito, no son tan aconsejables, son parecidas a las de plástico, ¿vale? ¿Qué más? Luego tenemos también, que aquí no tengo ahora mismo ninguna, tengo una en el jardín delantero, pero aquí no, que son las macetas, voy a darle la vuelta a la cámara, por cierto. Las macetas hechas con cemento, con hormigón, con materiales de construcción, digamos, ¿no? Yo esas macetas, chicos, yo no las suelo usar. Tengo una en el jardín de delante y es porque cuando vine a esta casa ya estaba. No me gustan, porque no me fío mucho, ¿vale? De esas macetas. ¿Por qué? Porque esas macetas pueden liberar sustancias. El cemento puede liberar sustancias al medio, al sustrato. Y a lo mejor no es beneficioso para la planta, ¿vale? El cemento, el hormigón, puede liberar sustancias que no son buenas para las plantas.
para mí las plantas son como mis hijas y yo paso de eso. Entonces, como puede ocurrir eso, prefiero evitarlo. De hecho, hay cementos o, a ver, hay materiales. A ver, dentro de las macetas de cemento, hormigón y tal, y todos estos rollos, hay materiales más calcáreos, también hay diferentes composiciones. Entonces, como no sé la composición exacta que tiene eso, y tampoco sé si tiene cal o no tiene cal, paso. Paso olímpicamente. Y luego hay otras macetas que tienen piedras, que claro, tampoco las uso, no me gusta. Bueno, la que tengo, de hecho, la que tengo en el jardín de delante es de piedras, pero tiene como algún aglomerante. No sé si es cemento, no sé qué es. Lo que os he dicho, paso. ¿Por qué? Porque aunque sea con piedras, si tiene un aglomerante, ese aglomerante puede soltar sustancias al medio. Y a lo mejor no es bueno para la planta, entonces yo paso de usar eso, no me fío. Ahora, si es una maceta de piedra auténtica, sin aglomerantes ni nada, pues tiras para adelante. O sea, lo veo muy bien como maceta. Eso sí, a ver qué tipo de piedra, porque si es piedra calcárea, fuera. Fuera. ¿Vale? Yo huyo de la cal. Y si una planta necesita un extra de cal, la solución es, pues poner en el sustrato algunas piedrecitas que tengan calcio. ¿Sabéis lo que os digo? Así de claro. O, por ejemplo, si es una planta mediterránea, pues podéis echar agua con cal. Bueno, agua con cal, agua del grifo, ¿no? Que tiene calcio. Podéis hacerlo. La planta os va a durar. Pero solo en casos muy específicos. ¿Vale? Por eso, lo que quiero decir, que en caso de utilizar macetas de piedra, tenéis que ver qué tipo de piedra es, porque hay elementos de esas piedras que pueden pasar al sustrato. Entonces tenéis que ver qué tipo de piedra, y a ver si ese tipo de piedra le va bien a vuestra planta. ¿Vale, chicos? Poco más que decir. Respecto a los platos, pues eso, las plantas deben de drenar y hay que poner debajo algo. Un plato que recoja el agua, que en ese caso, lo que os he dicho ya, tendríais que coger y tendríais que quitar el agua del plato. Cuando reguéis, ¿vale? Se quita el agua del plato con una esponja, por ejemplo, o levantáis directamente la planta y quitáis el agua del plato, o si no queréis levantar la planta, la maceta, con una esponjita vais quitando el agua, que es el truco es un trucazo. Es que es un trucazo. Y así no tenéis que estar levantando macetas. Con la esponjita, tiqui, 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 vais quitando el agua del plato hasta que se quede vacío el plato, ¿vale? Ya sabéis, plato sin agua. Y si no usáis platos, pues no pasa nada tampoco. Pero lo importante es que se drene todo bien, ¿vale? Y nada más. Bueno, luego deciros que también hay otro tipo de maceta. Voy a darle la vuelta, ¿vale? A la cámara. Hay otro tipo de maceta, que es la maceta típica de las orquídeas, por cierto, chicos. ¿Veis? Hay agua porque he pulverizado. ¿Veis? De las orquídeas. A ver, este tipo de macetas. ¿Veis? Este tipo de macetas, pues nada, son macetas de plástico y yo las uso para las orquídeas que son epífitas. Tanto Phalaenopsis, en este caso, como por ejemplo Dendrobium, como por ejemplo... no me sale el nombre. Ay, la Cattleya. Yo lo uso para la Cattleya, para las Phalaenopsis y para el Dendrobium, ¿vale? Y nada, y se suele usar ese tipo de maceta para esas plantas. Voy a cambiar la cámara. ¿Por qué? Bueno, respecto a a ver, a mí me encanta ese tipo de macetas porque se puede usar para ese tipo de plantas y permite tener controlado el sustrato. Si hay humedad, si no hay humedad, es que lo podéis ver, ¿vale? Y es fantástico. Luego hay gente que dice que las Phalaenopsis, es que aquí hay muchas versiones. Hay gente que opina que las Phalaenopsis además hacen la fotosíntesis por la raíz. Hay otros que dicen que no. Y hay otros que dicen que en ciertos momentos sí lo hacen. Claro, si hacen la fotosíntesis es bueno que la maceta sea transparente. Si no hace la fotosíntesis da igual. En este caso es que me da igual. Yo uso macetas de plástico transparente para esas plantas porque me permite ver la raíz. Y como estas plantas me permiten usar este tipo de macetas, yo lo prefiero, y así veo las raíces. Claro, y veo la humedad, si está húmedo, si no está húmedo el sustrato. Importante, en ese tipo de macetas de plástico para orquídeas, epífitas, por favor, agujeros, ¿vale? Agujeros, drenaje, que transpire, porque el plástico no transpira. Entonces, para permitir o favorecer la transpiración, haced agujeros por toda la maceta. Tampoco os volváis locos, pero haced unos cuantos agujeros, ¿vale? Truco del almendruco. Y nada más, chicos. No tengo nada más que decir. Corto y cambio. Un besito para todos. Que paséis muy buen día. Y os quiero.